Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Hoy vamos a continuar con Juan. Esta vez nos toca el capítulo 10. Vamos a dividirlo en dos partes ya que es un poco extenso. En el uno dice así: amén, amén os digo. Cuando Yeshua dice esto, amén, amén, es como asegurándole a alguien algo, como así es, se los está asegurando, nos está asegurando lo que va a decir. Dice: el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es un ladrón y salteador. ¿A qué se refiere Yeshua? Bueno, las ovejas, bíblicamente hablando, es el pueblo de Israel. Son las ovejas que él anda buscando, son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque siempre que se utilizan las ovejas dentro de la analogía bíblica, se está refiriendo al pueblo de Israel y a las personas que están dispersas también, en ese sentido. Entonces dice que si hay un pastor de ovejas que no entra por la puerta del redil de las ovejas, y entra por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Yahshua está diciendo que él está entrando por la puerta, pero que hay otros que están intentando saltear la barda, y eso es para robarse las ovejas. ¿Por qué no entran por la puerta? Porque saben que las ovejas reconocen a su pastor. Si Yahshua entra por la puerta de las ovejas y nosotros estamos viendo que Él es el pastor, el verdadero pastor, ¿verdad? Entonces nosotros lo vamos a reconocer como sus ovejas, pero hay personas que entran por otro lado y aún así la gente los recibe. ¿Quiénes son? Bueno, hablemos de religiones X, religión Testigo de Jehová, mormones, hablemos de judaísmo ortodoxo, de Kabbalah, de Talmud, etcétera. Eso se puede decir que es gente que está entrando por otro lado dentro del pueblo, se está metiendo al pueblo, pero no es parte del pueblo ni es el pastor, el buen pastor, el cual hemos estado esperando. Bueno, ellos estuvieron esperando y lo tenían enfrente y no creían que fuera él. Y nosotros estamos esperando que regrese, por supuesto, por sus ovejas. Entonces, esto tiene una analogía muy importante. Dicen el 2: mas el que entra por la shahar, que está a la puerta, el roe de las ovejas es, ok, Yeshua dice, el pastor de las ovejas es el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. También como comentario les recuerdo que en Jerusalén había una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas, y por ahí entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas para el templo. Entonces por ese lado se entraba, por el lado norte. Ahora dice en el 3: a este abre el portero, y las ovejas oyen su col, su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las caza. Ok, entonces dice que Yahshua entra por la puerta, porque él dice que él es la puerta, y dice que este, que es el buen pastor, llama a sus ovejas por su nombre, o sea, las conoce, sabe cuál es cuál, y cuál de esas ovejas le pertenecen a él, en pocas palabras. Dice que las llama por su nombre y las caza. Como un texto de sugerencia aparece el Salmo 95. Vean qué interesante cómo se vincula a las palabras de Yeshua. Él está diciendo que él es esa puerta, que él es el buen pastor, que él entra por esa puerta y llama a sus ovejas. Pero vea que en el Salmo 95 es Yahweh mismo el que llama a sus ovejas, y por él viene por sus ovejas, en pocas palabras, no manda a otro, como dicen las personas. No, es que Yeshua y Yahweh no son el mismo, son dos diferentes. Vea que están en dos lugares diferentes, como si Yahweh no fuera omnipotente y omnipresente para estar en dos lugares distintos, ¿verdad? Que eso es lo más simple que puede haber para él. Para nosotros no, pero para él sí. Y después, también muchos textos nos da esa pista de que Yahweh y Yahshua son el mismo, aparte que él mismo lo dice. Pero bueno, dice en el Salmo 95: porque él es nuestro Elohim, y nosotros somos el pueblo en su pastizal, las ovejas a su cuidado. Si tan solo hoy escucharan su voz,
¿Recuerdan lo que estábamos leyendo ahorita? Que Yeshua decía que las ovejas escuchaban su voz y reconocían que es él, de verdad, el buen pastor. Dice en el 8, no endurezcan sus corazones como hicieron en Meriba, como hicieron en el día de Masá, en el desierto. Bueno, esto es algo muy largo de leer, pero resulta que el pueblo de Israel, mientras estaba en el desierto, endureció su corazón y no escuchó a Yahweh. Y esto es lo que está sucediendo con Yeshua en época bíblica, que Yeshua les está hablando al pueblo y muchos endurecieron su corazón y otros muchos no. Entonces tenemos disensión desde ese punto de vista. En el 9, cuando sus padres me pusieron a prueba, ellos me retaron y vieron mis obras. Por 40 años yo fui provocado por esta generación y dije, este es un pueblo cuyos corazones se extravía. Ellos no conocen mis caminos. ¿Cuáles son los caminos de Yahweh? Es más, tristemente, muchos que se hacen llamar judíos con J dicen que son el pueblo de Yahweh, que ellos conocen los caminos, como que ellos tienen la verdad, pero no están para nada cerca de la verdad, no conocen el camino, no conocen la Torá. Lo que conocen es una Torá adulterada por el judaísmo, por la Kabbalah y por el Talmud, que no sirve. Y los cristianos están en lo mismo. Unos rechazan al Mesías, que son los judíos, y los cristianos rechazan la Torá, que también. O sea, ambos están rechazando a Yahweh sin darse cuenta. Y es un grave pecado. En el 4 dice así, y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea, todas sus propias ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Entonces, eso es lo que está diciendo Yahshua, que a él lo siguen. Cuando él saca sus ovejas lo hagan seguir a él, porque conocen su voz. Yo puedo decirlo así, voy a decirlo con mis palabras, conocen su palabra, saben quién es el de verdad. Que eso fue lo que sucedió en época bíblica también, que seguían, los de verdad seguían a Yahshua y los de mentira no, ¿verdad? Que eran los que estaban ciegos, los que no querían hacer los mandamientos, en pocas palabras. En lo que es una manada de ovejas también pasa lo mismo, porque si llega un pastor y no es el verdadero pastor de las ovejas, no es el que las cuida, el que las trasquila, el que les pone, las unge con aceite sobre su cabeza para que no se les hagan piojos y etcétera, etcétera, ellas se van a dar cuenta de que ese tipo tal vez las quiere robar, entonces se van a alejar, van a huir de él. Y eso es lo que está diciendo Yeshua, que las ovejas de él lo siguen porque lo conocen. Dicen el 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los sharim, de los extraños. En el 6 continúa diciendo, esta mashal les dijo Yeshua, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Ok, él estaba hablando a través de parábolas. Recordemos que Yahweh y Yeshua, que son el mismo, siempre hablan con parábolas. ¿Por qué? Esto es para que la gente no entienda y los que no son de verdad, o sea, los que en verdad no quieren a Yahweh, no comprendan, no cambien, no se sanen y no se salven. Así tal cual. Lo estoy diciendo porque así es. ¿Por qué se complican las cosas si no se dicen directamente? Para que las personas que en verdad quieren entender se esfuercen. Un ejemplo, yo para leer ese texto tengo que esforzarme intelectualmente y usted para entenderlo tiene que prestar atención. Si a usted no le importa, ni lo oye para empezar, y si le importa poquito, lo pone ahí de fondo y no le presta atención. ¿Para qué? Para lo mismo. ¿Verdad? O sea, las personas, las que en verdad quieren saber de Yahweh, tienen que esforzarse, tienen que concentrarse, tienen que pedírselo a Yahweh. Quiero ser parte de su reino, quiero estar con usted. Y Yahshua les está hablando con Mashal, que es una Mashal es una parábola. Y él les habla con parábolas para que no cualquiera entienda, solamente las personas que realmente leen la Biblia. Y cuando la leen, yo les digo una analogía bíblica y ustedes la van a entender. Yo les digo, ¿qué es una oveja en la Biblia? Bueno, una oveja, ya sabemos, el pueblo de Israel. ¿Qué es un roble del Líbano? Entonces me van a decir, ah, bueno, esos son árabes que vivían en el Líbano, que se les denota o se les compara con robles, porque ahí abundaba mucho en el Líbano lo que eran los robles, entonces se hace comparación de ellos. ¿Qué es un olivo? Entonces me van a decir, bueno, un olivo en la Biblia es alguien del pueblo de Israel también, ¿verdad? Es el pueblo de Israel, porque el olivo
y la higuera, lo que es el olivo, la higuera y la vid, que la vid es la que da uvas, siempre se compara al pueblo de Israel con esas tres plantas. Entonces ustedes van a decir, ah, ok, ya entendí, ¿verdad? Pero ustedes saben porque ustedes estudian, pero el que no comprende. Entonces, por ese motivo, Yahshua habla en mashal, en parábolas. Dice el 6 de nuevo. Esta mashal les dijo Yahshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En el 7 dice así, volvió pues Yahshua a decirles, amén, amén os digo, ani hu petach ha son. Yo soy la puerta de las ovejas. Yahshua dice que él es la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yahshua está diciendo que él es la puerta y que los que han venido antes de él, diciendo que son el Mesías, porque antes de él sí había aparecido varias gente que quería hacerse pasar por el Mesías, y también había gente pues que quería, como decir, guiar al pueblo, ¿verdad? Que esa es la función del Mesías. Texto que se puede vincular perfectamente con este otro. Ese es Jeremías 23, dice así, oh no, los pastores están destruyendo y dispersando las ovejas de mis pastos, dice Yahweh. O sea, Yahweh dice, yo tengo ovejas en mis pastos y hay pastores que están destruyendo y dispersando a las ovejas de mis pastos. ¿Por qué? Porque un pastor haría eso. Bueno, eso es lo que tenemos hoy el día con el cristianismo, que ellos están dispersando y destruyendo a las ovejas con falsas enseñanzas. La enseñanza más cruel y más mala que puede dar un pastor es decir, la ley se abolió. Es más, tan solo decirlo le están rindiendo culto a Satanás y le están ayudando a Satanás con su reino, porque así las personas pueden hacer lo que quieran, como hoy en día es lo que está sucediendo. Hay personas que dicen, no, es que solo una parte de la Torah se abolió y otra no. Es que en ninguna parte en la Biblia dice eso, que se aboliera ni una pequeña parte y otra no. Y si se abolió una parte, significa que Yahweh en su imperfección, que no es así, por supuesto, pero sería imperfecto, tuvo que venir a arreglar su ley. Hizo todo perfecto excepto la ley, ¿verdad? Hizo los cielos, la tierra, el agua, las células, las bacterias, el universo, etcétera, como les digo siempre. Pero a la hora de hacer la ley se equivocó. Qué raro. ¿Por qué? O sea, no es así. Es que simplemente la gente no quiere hacer la ley y la está aboliendo desde su corazón. Pero no es que Yahweh la pusiera, la haya abolido. Que eso tenemos un montón de videos donde se explican texto por texto por qué es que la gente dice eso y qué es lo que están leyendo mal. Entonces dice de nuevo en Jeremías 23, oh no, los pastores están destruyendo y dispersando las ovejas de mis pastos, dice Yahweh. Por lo tanto, esto es lo que Yahweh, Elohim de Israel, vea, Elohim de Israel, nunca el cristianismo, porque ese nunca fue su plan. Elohim de Israel dice contra los pastores que pastorean a mi pueblo. Ve, los llama pueblo, nunca los llama religión, tampoco, las religiones no existen en la Biblia. Dice, tú dispersaste mi rebaño, los has conducido lejos y no te has ocupado de ellos. Así que me ocuparé de ti a causa de tus obras malignas, dice Yahweh. Esto amenaza que le está diciendo Yahweh a los pastores. Hablemos de nuevo cristianos, judíos ortodoxos, etcétera. Y Yahweh se lo está diciendo y dice que como no se ocupó de sus ovejas, más bien Yahweh se va a ocupar de estos pastores, o sea, los va a castigar, les va a hacer daño. Los va a condenar al infierno, en pocas palabras. Dice en el 3, yo mismo reuniré el remanente de mi rebaño de todos los países de donde los he arrojado y los traeré de regreso a su hogar y ellos serán fructíferos y se multiplicarán. Vea la promesa de Yahweh. En Jeremías dice, yo he arrojado a mi pueblo Israel por todos los confines del mundo. Yo voy a recoger a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Me las voy a traer, pues yo sé cuáles son, dice Yahweh, yo sé cuáles son buenas y cuáles son malas, pero yo las voy a reunir, dice Yahweh, o sea, no va a mandar a otro, no va a mandar a un ángel que se llama Jesucristo, que es otro, que nada que ver, ¿verdad? Yahshua es Yahweh, y Yahshua vino por sus ovejas, porque eso es lo que dice Yahshua, vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Citándolo, por supuesto, estoy citándolo. Entonces tenemos que Yahweh y Yahshua son el mismo y Yahweh está prometiendo que los va a reunir. Dice, traeré de
regreso a su hogar. ¿Cuál es su hogar? Israel. La tierra de Israel es nuestro hogar. Nosotros vivimos dispersos por el mundo, por el momento, pero la promesa de Yahweh en Apocalipsis, que vemos que se cumple, es que reúne a las 12 tribus de Israel de nuevo. Eso es lo que quiere Yahweh, ese es su plan. La gente dice, ¿qué querrá Yahweh? Bueno, ese es el plan. Leamos el 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Que esto es una de las promesas de Yahweh, que por cierto está en un salmo. Vamos a leerlo, qué interesante. Vea, en el Salmo 118 se habla de estas mismas palabras que está diciendo Yahshua. Yahshua le está prometiendo a la gente que quien entra por él, porque él es la puerta, dice que los va a hacer salvos. Y no solamente los va a hacer salvos, sino que los va a fructificar, que va a hallar pastos, o sea, que van a tener abundancia de comida, de shalom. Dice en el 118:20, esta es la puerta de Yahweh, los justos pueden entrar por ella. ¿Qué es ser justo en la Biblia? Solamente los justos pueden entrar por la puerta de Yahweh. Vea que no todos por gracia. O sea, sí y no. Es por gracia porque no nos lo merecemos. Pero no solo gracia. O sea, hay que ser justo. ¿Verdad? Vean la diferencia. Entonces, no saquemos el texto de su contexto. Dice, esta es la puerta de Yahweh. Vemos que Yahshua mismo dice, yo soy la puerta. ¿Verdad? Entonces es muy interesante. Los justos pueden entrar por ella. Te daré gracias a ti porque me escuchaste, dice el salmista. Te has hecho mi salvación. La piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser piedra del ángulo. ¿A quién le suena este texto? ¿Cuántas veces Yahshua ha dicho, la piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser piedra del ángulo? Yahshua mismo dice, yo soy la roca, yo soy la piedra que desecharon los constructores. Él lo dice muchas veces. Entonces, este salmo se conecta con las palabras de Yahshua. Vea qué interesante cómo Yahshua hablaba y lo que estaba hablando eran salmos, era Torá, era profetas, porque acá estamos citando profetas, Torá, salmos. Vea que estábamos hablando de Ezequiel hace un momento y así. Vea cómo Yahshua utiliza su palabra, porque la palabra de los profetas y de los salmos es la de él, y se conecta perfectamente con lo que está sucediendo en el futuro y con las promesas de Yahweh. Ahora, yo estaba leyendo este Salmo 118 porque quería leerlo un poquito más arriba y más abajo a ver si encontraba algo referente a lo mismo, porque es uno de los textos recomendados por mi Biblia. A veces la Biblia, ustedes han visto que le recomienda textos a uno y realmente me recomendó textos muy buenos, muy bien entrelazados esta Biblia. Y me di cuenta de que había una curiosidad que sí se sale un poco del video, pero quiero nombrárselas. Dice así en el Salmo 18:16, dice, la mano derecha de Yahweh me ha exaltado, la mano derecha de Yahweh golpeó poderosamente, la mano derecha es Yahshua. A quien no sabe eso ya es porque no entiende nada. Siempre que se habla de la mano derecha es Yahshua. Dice aquí, que es el texto curioso, dice en el 17, no moriré. No, yo viviré y proclamaré las obras grandiosas de Yah. Aquí voy a hacer una pausa, Yah. Me pareció curioso que lo tradujeran así, entonces lo busqué en otras Biblias y dice, no moriré, no, yo viviré y proclamaré las obras grandiosas del Señor, dice otras Biblias. Y así en demasiadas Biblias hasta que encontré una que en verdad decía ya también. Entonces yo no, voy a ir a buscar el Strong, voy a ir a buscar el texto original en hebreo a ver cómo aparece. Que ustedes saben cómo se busca, ¿verdad? Ustedes ponen Salmo 118, versículo 17, Biblia comparativa. Y les aparece esta Biblia azul con ese círculo rojo y esa cruz azul. Entonces usted se mete ahí. Cuando usted se mete ahí, toca aquí en hebreo. Ve, aquí está el mismo texto. Aquí dice Señor. ¿Lo ven? Ahí dice Señor. Aquí se dice ya. En Reina Valera Gómez. En la parte de abajo. Pero bueno, ustedes lo buscan así como está. Y tocan ahí arriba en hebreo. Ya que tocan hebreo, entonces va a entrar a esta parte donde se nos dice la traducción, cómo se escribe en hebreo, cómo se dice en inglés, cómo se dice fonéticamente, etcétera. Pero ustedes lo que tienen que buscar es el texto donde dice el Señor, a ver si dice ya o dice el Señor, que es el 3050, ahí se lo señalo. Usted toca esos números, 3050, y resulta que se da cuenta de que de hecho solamente aparece la Yod Hei. Y ese Yod Hey lo traducen como un Ya, o vea, como un Ya, de un Yahweh.
¿lo ven? No un Yah o J-A-H, no, como un Yahweh. ¿Lo ven? Y ese es de Yahweh. Y es muy curioso. Y ve aquí abajo cómo lo ponen. Le ponen como un J-A-H, un aleluya, un Jehová, que nada que ver, o un Señor, jamás. O sea, vean que el Yod-Hei, que es las primeras letras en hebreo, de Yod-Hei, Ba-Hei, lo traducen como un Ya. Y así lo nombraban a Yahweh en su diminutivo, como Dayan. Dayan, el nombre Dayan es juez de Ya o Nehemya, que es Nehemías, ¿verdad? También ahí está el ya. Y así como tantas veces se los he dicho, como Benjamín Netanyahu, Netanyah, ahí está el ya también, pero es una cuestión curiosa que quería comentarles. Ok, entonces en el 9 dice que Él es la puerta, que Él viene por las ovejas y que les va a dar pasto en abundancia. Ya vimos textos que se vinculan en el 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice en el 11. Anoki hu ha roe. Yo soy el buen apacentador, el buen roe, el buen pastor. Su alma da por las ovejas. Tenemos que Yahshua está dando su vida por las ovejas. Su alma. Aquí ponen como alma, pero hay gente que lo traduce como vida. Depende del contexto, que nefesh es eso, la alma. Pero dice que el buen pastor da su alma por las ovejas. Y vean qué bonito también cómo se vincula con otro salmo. Dice Salmo 23. Dice, un canto de David. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me ha hecho morar. Él me ha nutrido por las aguas de reposo. Y bueno, ahí continúa, ¿verdad? Pero vea cómo comienza. Dice, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Que es una de las promesas de Yahweh, que Yahweh es el pastor primero, ¿verdad? Aquí tenemos otra vinculación de Yahshua diciendo yo soy el buen pastor y que nada les va a faltar, y aquí dice nada me faltará. De igual forma, Yahshua dice que los va a llevar a pastos abundantes, y aquí dice en verdes pastos me hará descansar. Entonces muy bonito este salmo, por cierto. Pero hay más textos. Tenemos a Isaías, a Yesayá, que nos está diciendo que Yahweh es el buen pastor, que Yahweh es el que pastorea a su pueblo. Pero Yahshua dice que Él es el pastor y que Él es el buen pastor también. Vea qué curioso. Vamos a leerlo para que vean que Yahshua y Yahweh son el mismo, como les digo tanto. Dicen el 10, aquí viene Yahweh Elohim con poder y su brazo golpeará para él. Miren, su recompensa está con él y su retribución está delante de él. Él es como un pastor apacentando su rebaño, recogiendo sus corderos con su brazo, los cargará junto a su pecho gentilmente, guiándolos a la oveja madre. Ok, entonces tenemos que Yahweh dice que va a recoger de nuevo a sus ovejas, pero Yahweh con su brazo. ¿Cuál es su brazo? ¿Cuál es su mano derecha? Es Yahshua, ¿verdad? Que es un simbolismo. Es la parte visible de Yahweh. Yahshua y Yahweh son el mismo. Es la parte visible de Él que vino a la tierra, porque de nuevo Él es omnipotente y omnipresente. A Él no le cuesta hacer eso. Pero si usted se pone a compararlos de términos humanos, jamás lo va a llegar a entender, porque va a decir uno está aquí y el otro está allá. Claro, que lo va a ver así desde ojos humanos. Y vean, para terminar de entenderlo, para el que dice que no son el mismo, por si hay alguien, por supuesto, o si a ustedes les queda alguna pequeña duda o alguien quiere hacerlos resbalar en esto, entonces para que se fortalezcan aún más. Vea, Ezequiel 34. Porque aquí está lo que Yahweh Elohim dice: yo estoy tomando las riendas, yo buscaré a mis ovejas, yo mismo me ocuparé de ellas. Pero si tenemos que Yahshua es otro, como dicen los testigos de Jehová, que Yahshua es un ángel nada más, si tenemos que Yahshua es otra persona, no es Yahweh mismo, porque aquí Yahweh dice: yo estoy tomando las riendas, yo buscaré a mis ovejas y yo mismo me ocuparé de ellas. Yo mismo me ocuparé de ellas. No dice, yo voy a mandar a otro a hacer mi trabajo. Yo voy a mandar a otro a que dé la vida por la humanidad. No dice eso. Yahshua era Yahweh. Yahweh estaba ahí enfrente de esos judíos y ellos no entendían. Y ellos no entendían porque vivían en pecado. Por eso Yahweh, Yahshua mismo, y que Yahweh les estaba diciendo de que ellos no eran parte del corral de él,
que ellos no eran de sus ovejas, porque si el pastor entra por la puerta, lo reconocen. Y Yahshua estaba entrando por la puerta, estaba parado enfrente del templo diciéndoles esas cosas, y ellos no lo reconocían, no lo entendían. Vean qué bueno cómo continúa diciendo el mismo Ezequiel 34, pero ahora el 12 dice, así como el pastor se ocupa de su rebaño cuando se encuentran entre sus ovejas descarriadas, así me ocuparé de mis ovejas. Yo las rescataré de todos los lugares en donde fueron esparcidas cuando estaba nublado y oscuro precioso. O sea, Yahweh está diciendo, yo me voy a ocupar de mis ovejas que están dispersas por todo el mundo y las voy a traer de regreso, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Yahweh, que Él va a ir por las ovejas descarriadas, que entre esos estábamos muchos de nosotros. Yo era uno descarriado, yo no quería nada, yo era ateo. Yo era una persona atea, yo ni creía en Yahweh. Es más, yo no creo, yo sé. Yo llegué a un punto en que yo sé. Si yo me basara en fe, yo creo que yo todavía no creería, porque yo no tengo fe casi. Yo sé, es que yo sé que ahí está Yahweh. Y yo lo sé porque yo, no es que lo haya puesto a prueba a él, sino es que yo me he dado cuenta. O sea, yo he llegado a estudiar tanto y he empezado a buscarlo desde la ciencia, a ver si era posible que existiera un Dios, ¿verdad? Que todo el planeta Tierra se haya creado por casualidad o por un ser omnipotente o omnipresente. Me di cuenta de que era más posible, totalmente posible y más lógico y más científico que un ser poderoso fuera el que creara la Tierra y no se haya creado sola, como dice la evolución y demás, que ahí hay videos. Y por eso yo subí unos videos de evolución. Al principio del canal empecé a subir unos cuantos, pero este canal no es de evolución, no es para desmentir la evolución, que por sí eso no es tan complicado desmentir. Pero por eso fue que los subí y ahí están por si quieren verlos. Son uno de los primeros videos que subimos en el canal. Ok, dice el 13, yo las rescataré de entre los Goyim. Ve, dice Yahweh, yo voy a rescatar a mis ovejas de entre las naciones. Las recogeré de esos países y las rescataré a su propia tierra. Entonces les dejaré que se alimenten en las montañas de Israel. Vea, de nuevo, las va a mandar Israel, junto a los arroyos y en todos los lugares habitables de la tierra. Dice Yahweh, esta es la promesa de Yahweh. El que sigue siendo cristiano, abandone eso inmediatamente porque está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo, su alma, su vida, etcétera. No está haciendo nada. Está botando su fe, está botando sus esfuerzos en nada. Está lanzando por el inodoro. Entonces en el 11 dice, yo soy el buen apacentador. El roe su vida da por sus ovejas, ¿verdad? Yahweh dice que él va a venir a resolver el asunto de sus ovejas descarriadas, que eso fue lo que él hizo. Por eso aquí Yahshua dice, el buen roe su vida da por las ovejas. Y en el Antiguo Testamento, voy a decirlo así para que la gente no entienda, en el Tanaj, Yahweh promete que Él es el que los va a salvar. No dice que va a mandar a otro. Esas son cosas muy básicas y muy importantes de entender en el 12. Más el asalariado y que no es el guía, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Que eso es lo que está sucediendo. Tenemos que pastores, llamémosle, pastores cristianos, ven venir los malos tiempos y abandonan a todas las ovejas. Esto es importante porque Yahweh está diciendo que Él no las va a abandonar por un lado, que Él es el buen pastor. Y que un pastor que es asalariado, dice más el asalariado, una persona que está sacando provecho de la Torah, de los mandamientos, no tiene por qué dar su vida por las ovejas, porque no son de él. Y igual desde un punto de vista humano, si usted tiene un montón de vacas, llamémosle, y no son suyas, y hay un tornado o alguna cosa, tal vez huya para salvar su vida y no salve las vacas porque no son suyas. O sea, ese negocio no es suyo. Usted pues, se preocupa por salvar su vida y no por salvar a las vacas, llamemos, hablando de vacas, ¿verdad? Hablando de animales tal cual. Entonces Yahshua está utilizando esta machal, esta parábola de esta forma. Dice en el 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen apacentador, dice Yahshua, y yo conozco mis ovejas y las mías me reconocen. Ok, estas ovejas que lo reconocen a él somos nosotros, que lo estamos reconociendo y lo estamos siguiendo. Nos estamos circuncidando, haciendo el Shabbat, haciendo las fiestas, esforzándonos
con lo mejor que podemos, porque somos humanos, nos equivocamos y demás, pero estamos dando lo mejor para hacer los mandamientos de Él y ser agradables a Él también. En el 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida, mi nefesh, por las ovejas. Aquí de nuevo parece que se está hablando de dos personas. Uno es Yahweh y el otro es Yahshua. Dice, así como el Padre me conoce, Yahshua está diciendo, yo soy el Hijo y Él es el Padre. Ven, de nuevo, en términos humanos. Si lo ponemos en términos humanos no se va a entender y se les va a hacer una gran confusión. Pero Yahweh y Yeshua son el mismo, Yahweh es omnipotente, omnipresente. Dice, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo, el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, mi col, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ok, el único pastor es Yahshua. Y después dice Yahshua, yo voy a traer ovejas que no son de este rebaño. Voy a decirlo así con mis palabras. Voy a traer ovejas que no son de Israel, que son de otras naciones. ¿Ve? No es que las personas estén desechadas. Es muy probable que nosotros tengamos sangre israelita, es cierto, sanguínea. Pero digamos que no la tenemos al 100%, que venimos de los moicanos o de alguna tribu indígena, etcétera, o chinos, o etcétera, no sé. Eso no importa. Lo que le importa a Yahweh es que las personas lo busquen a Él, que hagan sus mandamientos y así se vuelven parte del pueblo de Israel. Se hacen una sola, se injertan dentro del pueblo de Israel, dentro del árbol de olivo, que ustedes saben que hay una analogía que habla sobre eso, ¿verdad? Que van a haber personas que van a ser injertadas en el árbol de olivo, que eso es Israel en sí. Y con las palabras de Yahshua que él dice que va a reunir a otras personas de otras naciones. Vea lo que dice aquí en Isaías 56. Yahweh Elohim dice, el que reúne a los cautivos de Israel. Hay otros que yo reuniré, aparte de los que ya he reunido. O sea, esto es lo mismo que está diciendo Yahshua. Yo voy a reunir a otros que no, yo lo digo así, ¿verdad? Que no son de Israel, pero yo los voy a reunir, los voy a meter en el pueblo. A esto se refiere Yahweh también, que el extranjero tiene que ser una persona que, pues, que la traten bien, ¿verdad? Dentro de la tierra, porque nosotros fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. Entonces, que siempre recordemos eso. Y aún así, las personas extranjeras tienen derecho a ser parte del pueblo de Israel. De nuevo, siempre y cuando hagan los mandamientos. Y esas palabras de Yahshua se confirman aquí también en Ezequiel 34. Vean cómo se vincula toda la Biblia y cómo se entrelaza. Dice, yo levantaré un pastor que esté a cargo de ellas y él les permitirá alimentarse. Mi siervo David. Yahshua es descendiente de David. Cuando se habla de David y que David va a reinar, usualmente se refiere a Yahshua o se puede referir a David. Dice, él las pastoreará y será su pastor. Yo, Yahweh, seré su Elohim, y mi siervo David será su príncipe entre ellas. Yo, Yahweh, he hablado, o sea, Yahweh dice que lo ha prometido, yo lo he hablado. Yo haré con David un pacto de shalom. Yo erradicaré los animales salvajes de la tierra y ellas vivirán seguras en el desierto y dormirán en el bosque. ¿A qué se refiere Yahweh con esto? De que Él va a erradicar los animales salvajes. Es que va a quitar a todos los enemigos de Israel. Nosotros tenemos enemigos, aún más la tierra de Israel. Voy a ponerles una imagen, o sea, la tierra de Israel de Oriente Medio. Estos son los enemigos de Israel que lo rodean y ha sido un milagro, bendito Yahweh, que esa nación siga en pie, porque es un milagro. Y dirán, no, es que hay mucha corrupción, que el gobierno sionista, que se hacen desfiles LGTB, que etcétera, que hasta prostíbulos y un montón de religiones hay ahí, es verdad. O sea, yo no digo que esa tierra esté ahorita como debería estar y que la gente de ahí viva como debería de vivir. Si así fuese, esa gente ni los tocaría, Yahweh ni siquiera lo permitiría. Pero aún así, Yahweh ha prometido de que va a proteger esa tierra y la ha ido prometiendo, ¿verdad? Lo ha ido prometiendo y lo ha ido haciendo. Entonces ha protegido a Israel. Quién sabe qué va a pasar en estos momentos de la guerra, porque en este momento, en el 2024, sigue la guerra y está muy fuerte. Aún así, Israel lleva mucha ventaja y no digo que sea bonita la guerra, pero son cosas que hay que estar viendo, porque históricamente Israel nunca ha perdido una guerra.
históricamente, desde que se fundó la nación, hace 73 años más o menos, que tiene la nación de Israel y nunca ha perdido una guerra, todas las ha ganado. Y eso ha demostrado, tanto en la época de David, cuando ellos ganaban guerras, también ha demostrado que Yahweh está con ellos. Entonces eso dice mucho y no está con el Islam. Y vean los pedazotes de tierra que son esos países árabes, que es una cosa hasta más grande que Estados Unidos, muchos de ellos, e Israel es un punto en el mapa, es un pedacito de tierra y los árabes dicen que les están robando tierra, que se vayan de ahí. Ellos no ocupan tierra, ellos tienen tierra y no hacen nada con esa tierra, pero si quieren meterse ahí, ¿verdad? A hacer daño, a hacer atentados suicidas y un montón de cosas malas que hacen. Pero bueno, ese es otro punto. Por el momento vamos a dejar el estudio aquí. Ya hemos leído hasta el 16. Si abuelo permite, leemos del 17 en adelante la otra semana y vamos viendo texto por texto de igual forma porque hay muchos textos que se vinculan. Espero que les haya servido el estudio, que les haya gustado. Que abuelos bendigan en el nombre de Yahshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.